Acabas de publicar la tercera novela de la saga Algo tan sencillo. ¿Qué podemos encontrar en ella sin muchos spoilers? Sobre todo las respuestas que quedaron pendientes en el segundo libro. Cuando acabo un libro siempre me dejo mucha tarea pendiente para el siguiente y creo que en las primeras páginas sobre todo pues se ven solucionadas esas preguntas y a lo largo de la historia pues la solución final a la historia de cada uno de los personajes, ¿no? Cómo acaba cada personaje ese primer año universitario en una residencia de estudiantes, que era de lo que yo quería hablar y de lo que pretendía hacer antes de comenzar a escribir la historia. Los personajes suelen ser adolescentes. ¿Por qué crees que esta etapa es tan importante o qué aporta de emocionante a los personajes adolescentes? Bueno, yo creo que es una etapa decisiva en la vida de cada persona, ¿no? Por lo menos en la mía fue muy importante, tanto la etapa entre 15, 16, 17 años, como luego el primer año de la universidad, que te marca mucho, ¿no? Ese primer año en una residencia, que te vas de tus padres, lejos de tus padres, que conoces a gente que luego será gente que para toda la vida. ¿Y tú cuando tenías 13, 14 años, aquello que entras en la adolescencia, cómo eras? Yo era súper tímido, era muy tímido, no es que hablara poco, porque siempre he tenido muchos amigos y tal, pero eso de, por ejemplo, de hablar con chicas y todo eso, me da mucha vergüenza. Y bueno, era un chico muy feliz, muy alegre, me gusta mucho el deporte, siempre estaba metido en equipos de fútbol, de ajedrez, de tenis, de ping-pong. Y sobre todo era un chaval sano, siempre he sido un tío muy sano, nunca he fumado, no he tomado alcohol. ¿Y te inspiras en tu vida para crear las historias? ¿Hay algún personaje que esté inspirado en ti? Bueno, no hay nadie concreto, ¿no? Que sea, se puede decir, este amigo mío, este soy yo, ¿no? No, pero poco a poco vas incorporando anécdotas, circunstancias, vivencias que tú has tenido y las vas poniendo en el libro de manera ocasional. Tengo entendido de que a veces tienes problemas de sueño. No sé si te dan ataques repentinos de escribir, como hace alguna gente que dice, ¡ay, a las 3 de la mañana es la hora de inspiración! No, cuando me da un ataque de esos de no dormir, me pongo a ver la NBA. Mi vida es así, es 24 horas al día, los 7 días de la semana, pendiente de los libros, pero he aprendido a escribir de día. Alex en Canciones para Paula iba a desaparecer en el segundo libro, sin embargo gustó tanto en el primero que fue protagonista en el tercero. Y cosas así, ¿no? Entonces le doy mucha importancia a lo que ellos dicen, aunque es verdad que tengo yo la última opinión. Y no sé si nos podrías avanzar algo, no sé si estás trabajando en un nuevo proyecto, si estás trabajando en una nueva novela, a lo mejor de asesinatos, ya que hablábamos antes de muertes y todo esto. No sé si nos puedes contar algo o no, o aún es secreto. Tengo escritas unas 20 páginas más o menos. Ahora he parado porque con toda la promo y con todo lo que llevo encima pues es imposible. Que me compré una pizarra de estas grandes para ir poniendo cosas ahí, y que el personaje principal se va a llamar Julia. El seudónimo de Blue Jeans, yo empecé a escribir en internet, ¿vale? En el Fotolog, y quería que la gente me juzgara solamente por mis personajes y por mi forma de escribir. No quería que se supiera nada más de mí. Nadie sabía mi edad, sigue sin saberse mi edad. Nadie sabía cómo era, ni de dónde era, ni cómo me llamaba. Y Blue Jeans era el seudónimo que utilizaba en los foros para hablar de música, de deporte y tal. Que si tienes pensado hacer alguna película más. Yo escribo libros, películas las hacen las productoras, los canales y tal. Si tienes 5 millones de euros para prestarme, la producimos.